Amén, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de los Romanos, capítulo 6, verso 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra de Dios nos muestra que la vida eterna la obtenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo, mas los pecados nos llevan a una condenación eterna. Hermano y amigo, Dios te bendiga en este momento. Mi nombre es Felipe García Montiel y quiero decirte lo más importante que Dios ha hecho en mi vida. Yo nací en una cuna católica donde se practicaba todo tipo de rito, todo tipo de creencia, todo tipo de incredulidad. A una edad de 14 años, mi madre estuvo a punto de matarme por la espalda con una tijera. Una vecina tomó la mano de mi madre y yo pude salir huyendo de mi casa. Al salir a la calle yo me encontré en el mundo. Buscaba en el mundo la paz que en mi casa no podía encontrar, pero lo peor, me encontré con los vicios, con la droga, el alcohol, con la delincuencia. A una edad de 14 años yo tenía que robar para mantener y sostener mi vicio. A la edad de 15 años, por robarle a un pagador, tuve que asesinarlo. La primera vez que yo mataba a un hombre siendo un niño. Yo fui creciendo con un odio hacia mi familia, hacia mis padres, hasta llegar en un momento de que yo me encontraba drogado y quise asesinar a mis padres, pero la voluntad de Dios no era esa. A la edad de 16 años volví a cometer el segundo homicidio y fue entonces por primera vez que yo caí a una cárcel. De esa cárcel yo salí huyendo porque me fugué junto con otro amigo. En la huida recorrimos muchos estados hasta llegar a Guadalajara, Jalisco. En Guadalajara, Jalisco, cometimos un asalto. La policía iba atrás de nosotros, pero nosotros nos escondimos en una residencia muy lujosa. Allí, estando escondidos, yo le dije a mi amigo que la policía había pasado de largo y que no nos había tomado presos, pero de repente, detrás de nosotros se escuchaba un corte de cartucho. Volteamos hacia atrás y nos encontramos con gente armada en esa residencia. No eran precisamente policías, sino eran guardianes de esa residencia. Nos preguntaron que quiénes éramos nosotros y nosotros contestamos que éramos asaltantes y nos dijeron que nos iban a llevar con su jefe. Nos llevaron con su jefe inmediato y grande fue mi sorpresa que ese jefe inmediato era nada menos que el señor Rafael Caro Quintero, un narcotraficante que está en la actualidad en Almoloya de Juárez. Cuando llegamos a ese lugar, Rafael Caro Quintero nos preguntó que quiénes éramos y nosotros decimos que éramos asaltantes. Él no lo creyó porque íbamos armados. Empezó a preguntarnos y él dijo: los asaltantes no se meten en mi residencia, ustedes son mandados por alguien para que me asesine. Y mi amigo con temor y miedo empezó a decir: no señor, yo no he matado a nadie. Y me miró a mí y le dijo: pero mi amigo ha matado a 2. Rafael Caro Quintero me puso enfrente un guardaespaldas y me dijo: si eres hombre realmente, mata a este hombre que está aquí a mi lado. Para mí fue fácil tomar el arma y pegarle un balazo en la frente. Lo que más impresionó a Rafael Caro Quintero fue de que cuando este hombre cayó al suelo, yo me agaché y empecé a beber de su sangre. Porque déjeme decirle, hermano y amigo, que no había una droga más fuerte que la cocaína, que la heroína, que el tomar un vaso de sangre humana. Mi vida daba un giro de 360 grados en ese momento, y desde allí, no cumpliendo todavía los 17 años, me convertía yo en el pistolero y guardaespaldas personal de Rafael Caro Quintero. Empezó mi vida a cambiar, empezamos a traficar con drogas, con armas, los viajes constantes desde Medellín, Colombia, desde Cali, Colombia, hasta Nebraska, los Estados Unidos, y regiones del norte de Estados Unidos. 3 años y medio
duró mi trabajo con Rafael Caro Quintero. A los 3 años y medio, Rafael Caro Quintero cayó a la cárcel y yo regresé a México porque yo radicaba en Los Ángeles, California. Allá en Los Ángeles era yo jefe de una banda del barrio del Bronx, distribuidora en gran potencia de armas y de droga. Cuando llegué a la Ciudad de México nuevamente, le dije yo a la gente, yo voy a ser el jefe, porque yo conozco todo el negocio. Empezamos a formar una nueva banda, los cuales se componían de 32 miembros. Entre ellos se encontraba Daniel Arismendis, los Arellano Félix, un hijo del exgobernador Agustín Acosta Lagunes en Veracruz, y empezamos a trabajar duramente. Pero yo quería tener poder, yo quería tener grandes cosas, así que por primera vez mi vida daba otro giro tremendo, porque yo tenía un pacto con Satanás. Satanás no es como lo describe la Biblia. La Biblia lo describe como un dragón abominable, así es. La gente en el mundo lo describe como un hombre, que un charro, que trae un trinche, que trae cola, que trae cuernos, pero la Biblia lo describe claramente que es una serpiente, un dragón abominable que es para destrucción. Yo hice este pacto con Satanás vendiéndole mi alma para poder tener poderío. Con el tiempo Satanás me fue pidiendo tributos. La banda que yo tenía se llamaba la Banda de los Satánicos y empezamos a trabajar fuertemente y veíamos que las ganancias iban subiendo constantemente. Llegamos a la ciudad de Tampico y allí contactamos con Joaquín Hernández Galicia, mejor conocido como La Quina. La Quina, siendo compadre de Rafael Caro Quintero, me contrató como su pistolero, diciéndome que en el sureste del país había gente que le debía dinero y que no podía cobrarle, que él había mandado gatilleros a que lo liquidaran, pero él tenía que liquidar a los gatilleros porque no podían y no cumplían con el trabajo. Me dio la lista de las personas que tenía yo que visitar y empezamos visitando a Juan Osorio López, expresidente municipal de Coatzacoalcos. En su residencia se le dio un balazo en la cabeza a Juan Osorio López. Los periódicos, la televisión y la radio dijeron que era un suicidio, pero a Juan Osorio López se le encontró en la mano izquierda una pistola calibre .380 y en el lado derecho de la cabeza tenía un balazo calibre .38. Era increíble de pensar que el mismo gobierno decía que era un suicidio. En Nanchital, Veracruz, se le fue a cobrar la deuda a Felipe y a Francisco Valdera, 2 líderes petroleros de la sección 11. No quisieron pagar completamente la deuda y tuvimos que también hacerles un trabajo. Posteriormente nos trasladamos al estado de Tabasco y allá, en Macuspana, Tabasco, se ejecutó de un balazo en la cabeza a Lenín Falcón Méndez, un líder petrolero que se decía ser cristiano. Hermano que me escuchas en este momento, yo te quiero decir que el ser cristiano no es nada más llegar a una iglesia y sentarse y tomar la Biblia y cargarla bajo del brazo, porque también los hijos del diablo traen Biblia bajo el brazo. El ser cristiano es orar, ayunar, vivir la palabra y hacer de lo que Dios nos mande hacer conforme la palabra de Dios. Lenín Falcón sufrió este asesinato por orden de Joaquín Hernández Galicia La Quina. Posteriormente regresamos a Tampico y en Tampico entregamos las cuentas a La Quina. Cuando yo quise dejar de trabajar con La Quina me pidió un último trabajo y nos trasladamos a la Ciudad de México. En México fuimos nada menos que a la Dirección General de Programación y Presupuesto y allí nos encontramos nada menos con el padrino de Sinaloa, un hombre que era muy conocido y en la actualidad es conocido como el 12º caballero de Colón. Su nombre, Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari era director general de Programación y Presupuesto cuando La Quina lo amenazó diciéndole que él no iba a ser presidente. Al poco tiempo, cuando Salinas de Gortari llegó a la presidencia,
al primero que metió a la cárcel fue a la quina. Nosotros tuvimos que huir a los Estados Unidos a traficar nuevamente con armas y drogas. El negocio iba subiendo, pero había algo que a mí me faltaba en la vida: el conocimiento de la verdad, el conocimiento de Cristo, el sentir el amor y la misericordia de Dios. Yo era ateo, yo nunca creí en ninguna imagen, en ningún Cristo, en ningún Dios, porque yo decía que yo era mi único Dios. Pero déjeme decirle que en la palabra de Dios dice que nadie va al Padre si no es por mí. Jesús lo dijo, y Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es el que dio su vida por la salvación y el perdón de los pecados. Oh, gloria a Dios. Posteriormente, después de que se enfrió un poco el problema de la quina, regresamos a México y empezamos nuevamente a trabajar. En México se habían quedado los Arellano Félix como judiciales federales de narcóticos y Daniel Arismendi y sus hermanos como judiciales del Estado. Cuando llegamos a México nuevamente, empezamos a buscar nuevos horizontes en el dinero, en la mafia y en el control del estupefaciente. Y nos fuimos a encontrar con Amado Carrillo Pérez, el Señor de los Cielos. En la actualidad la prensa y la radio dicen que Amado Carrillo está muerto, pero Amado Carrillo en la actualidad radica en Colombia. Nos pusimos a trabajar con Amado Carrillo durante algún tiempo, hasta que se presentó Satanás pidiéndome tributo. Yo me burlaba porque decía que con darle dinero a Satanás, con eso pagaba mi deuda, pero no sabía yo que el dueño del dinero en este mundo es el diablo. En la actualidad el dueño de mi vida se llama Jesús de Nazaret. Cuando Satanás empezó a pedirme tributo, yo le dije, bueno, ¿qué cosa es lo que quieres? Y él me dijo que quería sangre. Yo todavía le dije, bueno, ¿sangre para qué? ¿Acaso los que están en el infierno están muy anémicos? Y él me dijo que quería sangre de santos. Yo no comprendía la palabra santo hasta ahora que estoy en los caminos del Señor. Él me entregó una lista con algunos nombres que tenía yo que ir a perseguir y a buscar para entregárselos a Satanás. Estos nombres se encontraban en Puerto Rico, en Venezuela, en Nicaragua, en Panamá, en Costa Rica, en Colombia, en México, en Estados Unidos. Y estos hombres, los que estaban escritos en esa hoja, eran nada menos que pastores evangélicos pentecosteses. Y empezó la persecución de pastores. Yo me introducía a las iglesias y sacaba a los pastores, los amenazaba con un arma en la mano. Pero pasaba algo grandioso en esos momentos. La iglesia clamaba la sangre de Cristo. Yo no comprendía. Esa sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, desde que Él la derramó, ha tenido un poder tremendo contra el diablo, porque el diablo está vencido. Ese Cristo se manifestaba en cada momento cuando yo intentaba asesinar a esos pastores. Cosa curiosa, pero ahora comprendo el poder de Dios, porque cuando yo ponía el arma en la cabeza de los pastores, no sonaba ni un cartucho. Y yo decía, ¿qué es lo que pasaba? ¿Por qué pasaba esto? Pues déjeme decirle que la mano de Jehová estaba presta para salvar a sus siervos. Eso lo he comprobado porque ahora como cristiano, como siervo de Dios, han intentado asesinarme en 2 ocasiones. Una en un templo, otra en una campaña. Y la última fue de que nos dieron veneno en la comida a mí y a mi esposa. Pero hemos comprendido la misericordia de Dios, porque Dios nos ha salvado de la muerte, y aquí comprendo yo por qué esos pastores no podían morir, porque Jehová estaba allí presente. Hermano pastor que me escuche, quiero decirle que si usted se rinde completamente al Señor, si usted predica la verdad, si usted habla con autoridad de Cristo, el diablo no tocará ni a usted ni a su simiente, porque usted es un escogido del Señor. Oh, gloria a Dios. Cuando eso sucedió y no pude asesinar a los pastores, el diablo empezó a enviarme a las cárceles. Yo fui objeto de las peores torturas que existen en las cárceles. Se me tomaba preso y me guindaban en una viga con las esposas y empezaban a golpearme
brutalmente, hasta hacerme orinar, vomitar sangre y tirar sangre por la nariz. Cuando me quitaban de esa viga, me sentaban en una silla, me esposaban hacia atrás y enfrente de mí aparecían varios tehuacanes, entre 6 y 7 tehuacanes con chile vinagre dentro. Me tapaban la boca con una franela, me hacían la cabeza hacia atrás y me echaban el tehuacán por las narices. Cuando terminaban de echarme el tehuacán, me golpeaban el estómago, y cuando me sacaban la franela, era sangre lo que yo vomitaba. Las uñas de mis dedos de mis pies se me arrancaron con pinzas. Se me echaba vinagre y sal para sacarme la verdad, pero nunca pudieron sacarme la verdad. La única verdad que estás escuchando la ha sacado Jesucristo, sin necesidad de torturas. Solamente con su palabra, con su amor, con su misericordia, es el que ha sacado esta verdad que ahora escuchas. Esta verdad es para que reflexiones y veas el poder de Dios. Aun si no crees todavía en el poder de Dios, es para que creas que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Jesucristo vino a libertar al cautivo, vino a levantar al caído, vino a sanar al enfermo, porque Él es la vida, Él es la eternidad por siempre y para siempre. Gloria a Dios. Posteriormente, en las cárceles no se me comprobaba nada. Fui prisionero de 7 reclusorios. El primer reclusorio fue el de Villahermosa, Tabasco. El segundo reclusorio fue en Coatzacoalcos, Veracruz. El tercer reclusorio fue en Cerro Hueco, Chiapas. El cuarto fue en Guatemala, en el Centro Militar Federal de Guatemala. El quinto reclusorio fue en Houston, Texas, en el Reclusion Center de Houston, Texas, el reclusorio de la DEA. El sexto, el reclusorio Oriente en México, y el último reclusorio en donde de allí salí para predicar el Evangelio fue Almoloya de Juárez, en la Ciudad de México. Como el diablo vio que no pudo vencerme en ese aspecto, yo seguí trabajando y hice un reto a Satanás que yo decía, yo me creía que tener más poder que el diablo, pero en este mundo y en la eternidad hay alguien que tiene mucho más poder que Satanás y se llama Jesús. Oh, gloria a Dios. Yo seguí narcotraficando con armas y contacté un negocio muy importante en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el negocio del tráfico de armas. Allá en Tuxtla Gutiérrez me fui a contactar con el dirigente del Ejército Zapatista, el mejor conocido como el subcomandante Marcos. En Chiapas, el Ejército Zapatista está allí acuartelado, pero no es para darle guerra al gobierno. El Ejército Zapatista tiene otro nombre, y el verdadero nombre de este ejército se llama Sendero Luminoso. Es un ejército sudamericano que está escondido en este país y que el clero católico lo está manteniendo, dándole alimento, dándole comida e incluso dándole dinero. El clero católico tiene al Ejército Zapatista en su mando. En San Juan Chamula, una región de Chiapas, el Ejército Zapatista cometió el crimen más atroz que usted se puede imaginar, que usted haya visto o que usted haya escuchado. Una iglesia cristiana pentecostés de 100 miembros fue arrasada por el Ejército Zapatista. La orden la dio Domingo Ruiz, primo hermano del subcomandante Marcos. En la actualidad en San Juan Chamula se vive algo tremendo. Los cristianos no pueden orar ni alabar el nombre del Señor, sino hasta en la madrugada y en lo alto de los cerros. El verdadero subcomandante Marcos se llama Samuel Ruiz, ex obispo de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Chiapas estuvo a punto de perderse en inundaciones, pero la misericordia de muchos, como usted y como yo, que clamaron por la vida de los chiapanecos, Chiapas fue salvado. Y sigue la persecución. Esto significa que son principios de dolores, porque la Biblia lo indica, que la iglesia pasará principios de dolores antes del arrebatamiento. Después de haber contactado con el subcomandante Marcos, yo me fui a los Estados Unidos y empezamos a trabajar hasta que llegó una invitación a trabajar con Carlos Salinas de Gortari. Y nos venimos a México y empezamos a contactar con Carlos Salinas de Gortari.
Carlos Salinas de Gortari empezó a darnos órdenes para empezar a liquidar a gente que le estorbaba dentro de su gabinete. Pero también había alguien que le estorbaba en el clero católico. Posadas Ocampo, un sacerdote que fue asesinado en el aeropuerto en Guadalajara, Jalisco. La gente, el radio y la televisión dice que fue una equivocación. Déjeme decirle que Posadas Ocampo tenía nexos con el narcotráfico y no fue ninguna equivocación. Posadas Ocampo recibía 500 millones de pesos cada 6 meses por 3 bandas de narcotraficantes, porque él sabía la ubicación de los laboratorios clandestinos de heroína, de cocaína, de morfina, y la banda decidió liquidarlo. Posteriormente, en la Ciudad de México, se me ordenó darle muerte a un procurador de justicia, a José Francisco Ruiz Massieu, ex procurador de México, ex cuñado de los Salinas de Gortari. Ellos habían pagado un buen dinero para liquidarlo porque Ruiz Massieu estaba descubriendo las anomalías de los Salinas de Gortari y también ya no quiso seguir en el negocio y por eso se le liquidó. El diputado Manuel Muñoz Rocha también fue asesinado por orden de Carlos Salinas de Gortari. El esqueleto que se encontró en la finca El Encanto no es el de Muñoz Rocha. Muñoz Rocha quedó en un pilar de protección de 10 por 15 y con muchas toneladas de cemento. Posteriormente, había alguien que estaba estorbando los planes de Salinas. Salinas era el primer sacerdote satanista a nivel en el estado, en el país de México, pero también era alguien que quería tener el poderío del país. ¿Por qué? Porque él le sirve en la actualidad a Satanás. Cuando Luis Donaldo Colosio Murrieta surgió como nuevo candidato a la presidencia, Luis Donaldo empezó a trabajar y a hablar cosas conforme la escritura de Dios. ¿Por qué motivo? Porque Luis Donaldo Colosio Murrieta era un candidato a la presidencia, pero él era cristiano pentecostés. Luis Donaldo Colosio se había convertido a Cristo en una campaña en el estado de Chihuahua. Cuando Carlos Salinas de Gortari llamó a Colosio a la Casa de los Pinos para ubicarlo, qué es lo que debía de hacer cuando llegara a la presidencia. Lo primero que Luis Donaldo Colosio tenía que hacer al llegar a la presidencia era hacer un pacto en un pergamino virgen con Satanás, y Luis Donaldo Colosio no lo aceptó y se lo dijo a Carlos Salinas: yo no le puedo servir al diablo porque yo he conocido a un Cristo de poder. Cuando Colosio se negó a servirle al diablo, Carlos Salinas de Gortari se comunicó directamente al clero católico en Roma, y de allá vino la orden para matar a Luis Donaldo Colosio. Se nos había dado la orden de asesinarlo por medio de una bomba metálica en el vehículo donde se transportaba, pero Carlos Salinas de Gortari se desesperó y le dio la orden a Mario Aburto. La pistola que utilizó Mario Aburto no fue la que mató a Colosio. A Colosio lo mataron en el hospital en Tijuana de una inyección. Posteriormente se le dio muerte a la secretaria. Posteriormente se le dio muerte a un procurador en Tijuana. Y por último, a la esposa de Colosio. ¿Por qué motivo? Porque la esposa de Colosio tenía las pruebas de quién había mandado a matar a su esposo. Y se fue a Roma a entregarle las pruebas a quien le había dado la autoridad y la orden a Salinas de Gortari de matar a Colosio. Juan Pablo II, el asesino intelectual de Luis Donaldo Colosio, ahora se mofa de decir que es el vicario de Cristo, pero nosotros sabemos que no es así. Es el vicario del diablo. ¿Por qué? Porque Jesús no necesita ningún hombre de esa índole para manifestarse. Jesucristo se manifiesta en el pueblo que le alaba, que le glorifica, en el pueblo que canta, en el pueblo que ora, en el pueblo que ayuna, en el pueblo que le sirve al Señor. He ahí donde está el Señor Jesús. El Señor Jesús no está dentro del pecado. Jesús ama al pecador, pero no quiere al pecado.
Y si tú estás dentro de uno de estos pecados como el adulterio, la fornicación, el alcoholismo, el asesinato, el robo, yo te invito a que vengas a Jesús. Yo te invito a que tú seas uno de esta familia. Oh, aleluya. Después de esto, vino el exilio de Salinas y nosotros seguimos trabajando con la droga y las armas. El diablo se volvió a presentar nuevamente y me dijo que él quería que yo asesinara a un hombre que le daba mucha guerra. Este hombre es un siervo de Dios. Donde este hombre se paran, las almas se convierten. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en él. Yo había regresado de un viaje de Colombia cuando el diablo se me apareció y me dijo que él quería que yo asesinara a este hombre. Al llegar a Los Ángeles, California, se me tomó preso por un instante, mas me dejaron libre por el dinero que pagué. Y me vine a México nuevamente, y en México fue donde el diablo me dijo: ahora es el momento de que tú liquides a ese hombre que me estorba. Cada vez que ese hombre habla de Dios, cada vez que ese hombre habla de Cristo, hasta los brujos que yo tengo a mi cargo se convierten a él, y yo quiero que lo mates. Como yo no creía en Cristo y todo lo que oliera a Dios yo odiaba, ahora yo siento un coraje a todo lo que huele a diablo. Por eso, cada vez que oramos, cada vez que predicamos, cada vez que hablamos de la palabra de Dios, el diablo se revuelca como un gusano, porque sabe que la palabra de Dios se cumple, donde dice que sacará de lo más vil del mundo para avergonzar a los sabios, para predicar la palabra, para llevar el mensaje. ¡Oh, gloria a Dios! Entonces yo le dije, bueno, ¿dónde tengo que ir? Y el diablo me mostró un documento, una pequeña hoja donde estaba la dirección de donde yo tenía que ir, y me trasladé a la ciudad de Acapulco, Guerrero. En Acapulco, Guerrero estaba ese hombre precisamente al que yo tenía que asesinar. Grande fue mi sorpresa porque cuando llegué a la dirección que estaba escrita en el papel, yo me quedé sorprendido porque donde yo había ido era a una campaña evangélica. Yo dije, el diablo se volvió loco de tanto azufre que huele, porque me está enviando a una campaña evangélica sabiendo que yo odio a los evangélicos. Pero allí dentro estaba el hombre que yo tenía que asesinar. Entonces me introduje a esa campaña, clamando y diciendo, Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que cubras a tu siervo. Yo no entendía eso hasta que llegué al púlpito. Allí me encontré con un hombre de baja estatura, el siervo de Dios, de baja estatura, algo fortachón, pelo blanco, con una mano en la Biblia y la otra hacia el cielo diciendo, Señor, cúbreme con tu sangre preciosa. Cuando yo me le quedé mirando, ya este hombre había abierto los ojos y me estaba mirando, y yo le dije, oiga, usted es Gigi Ávila. Y me dijo, sí, yo soy Gigi Ávila. Y yo le dije, bueno, pues esta es tu última noche porque te vengo a matar. Y este hombre con toda tranquilidad y con una sonrisa en los labios me dijo, ya lo sabía. Yo dije, ¿cómo es posible que este hombre sepa que lo voy a matar? Si vengo recorriendo kilómetros y kilómetros para llegar hasta aquí y lo voy a asesinar. Pero déjeme decirle que el Espíritu Santo le había dicho, revístete de mi poder porque el diablo te viene a atacar. Entonces, cuando quise sacar el arma, no pude sacar el arma. Estaba yo, hasta chueco estaba yo porque no pude sacar el arma. Y yo dije, no puedo moverme, pero una fuerza me jalaba hacia afuera. Y así di media vuelta y me fui. Al llegar allá afuera mi brazo parecía un tívole, daba vuelta de rapidez y volteé hacia la puerta. Mas lo que vi en esa puerta me dejó tan impresionado que tuve miedo. Por primera vez tuve miedo. Cuando volteé allí, yo vi muchos hombres de blanco y cada hombre tenía un escudo y en la otra mano tenían unas espadas blancas. Yo no comprendía eso hasta ahora que me encuentro en los caminos de Dios, que eran ángeles de Jehová que guardaban a su siervo. Como el diablo vio que yo no pude matar a Gigi Ávila, empezó a cerrarme los negocios.
Y yo decía, me voy a quedar pobre, por cierto. ¿Cómo me da tristeza a mí escuchar a cristianos, hermanos, que dicen, hermano, yo no puedo ofrendar ni diezmar porque soy pobre? Y yo siempre les he dicho, está pobre porque no lo hace, hágalo y será rico en el nombre de Jesús, porque el Señor da al 100 por uno. Cuando empezó el diablo a cerrarme los negocios, yo no sabía qué hacer, me encontraba desesperado. Pero déjeme decirle que la desesperación lleva a la perdición. Cuando se está en el camino de Dios, cuando se encuentra la verdad, cuando se encuentra la luz, no hay desesperación, hay una paz, hay un gozo, hay algo que se mueve dentro del corazón, dentro del cuerpo, hay algo que lo eleva, que lo levanta, que cada día lo hace perfecto. ¿Por qué? Porque estamos buscando la perfección en el nombre de Jesús. Jesús es el camino. El pecado muere cuando Jesús entra en el corazón. Pero cuando se le da la espalda a Jesús, el pecado lleva a una condenación eterna. Joven que me escuchas, amigo que me escuchas, estás en problema de drogadicción, en el problema del alcoholismo, estás en alguna cárcel, estás en algún hospital porque eres delincuente. Vuelve tus ojos a Dios, vuelve tus ojos a Cristo, entrega tu corazón y serás libre, serás salvo y gozarás de una herencia hermosa, eterna en el reino de los cielos. Gloria a Dios, porque esa es una de las promesas. Madre de familia, si tienes problemas con tus hijos, en la Biblia hay una promesa muy hermosa que dice, serás salvo tú y toda tu casa. Allí encuentras esa promesa. Si tú entregas tu vida a Jesucristo, si tú vuelves tus pasos al Señor, serás salva tú y tu casa, tus hijos, tu esposo, orando y ayunando. Vuelve tus ojos a Dios. Ninguna imagen, ningún ídolo, ningún santo de barro, de madera, de metal dan la salvación como Cristo la dio. Porque ninguna virgen se dejó crucificar, ningún santo se dejó crucificar. Solamente Jesús, el Hijo de Dios, dio su vida por el perdón de los pecados. Este es el momento de que vuelvas tus ojos a Dios. Oh, gloria a Dios. Después, yo no sabía qué hacer porque las cuentas bancarias bajaban. Pero llegó el momento que me ofrecieron un negocio. El negocio que es el mejor pagado en el mundo de la mafia. El negocio del secuestro. Yo cometí 42 secuestros. Dios bendiga a las madres que tienen sus hijos. Y Dios tenga misericordia de aquellas que no lo tienen. Secuestré a niños. Esos niños, después de ser secuestrados, eran llevados a un lugar de Centroamérica, en Guatemala. Allí, esos niños se acostaban en una plancha de piedra y se hacían ritos satánicos con ellos. Yo era tercer sacerdote sacrificatorio satanista de una secta satánica. Con un cuchillo especial, yo partía vivos a los niños desde el pescuezo hasta el ombligo. Después de haberlos partido vivos, se les sacaban los órganos. Los órganos que sobraban servían para hospitales clandestinos en Centroamérica. El corazón y la sangre se ofrendaban a Satanás. El corazón de los niños eran comidos por los sacerdotes principales y el sacerdote sacrificatorio. Después de que la sangre era ofrecida a Satanás, se juntaba en unos trastes especiales y en una licuadora se licuaba el corazón con la sangre y se llevaban a las empresas más grandes refresqueras del mundo, Industrias Coca-Cola. Así que, hermano y amigo que me escucha, déjeme decirle que Coca-Cola no contiene cocaína ni productos químicos, contiene sangre de sacrificios humanos. Después de que empezamos a hacer esto, 42 niños fueron sacrificados a Satanás. Empecé a sentir más poder, pero había algo dentro de mí, entre mi lucidez, que yo decía,
¿será que algún día no podré estar tranquilo en algún lado? ¿Será que algún día no podré yo ser un hombre nuevo, ser un hombre bueno? Pero nuevamente me asaltaban a mí los pensamientos inmundos, pero nunca pensé que ese día llegaría. Para mí estaba lejos, para mí estaba distante, a como mucha gente piensa que no hay salvación, a como mucha gente piensa que no hay solución a los problemas, que no hay sanidad en las enfermedades. El médico le puede decir que tiene cáncer y que va a morir, pero Jesucristo le dice que no, porque Él le da la vida. Los problemas le puede decir un abogado que no tienen solución, pero Jesucristo es el abogado de abogados y Él soluciona los problemas. Para mí era difícil creer que yo fuera salvo. Y para mucha gente en la actualidad es difícil creer que yo haya sido salvo, que Dios me haya perdonado después de tantas atrocidades que cometí. Pero déjeme decirle que para Dios no hay imposible, para Dios no hay barrera, para Dios no hay distancia, para Dios no hay nada que le impida. Dios es grande y poderoso. Yo cometí 60 homicidios. Yo torturaba a mis víctimas antes de quitarles la vida. Yo gozaba con las torturas. Cometí 17 asaltos bancarios en la Ciudad de México. Trafiqué con armas, trafiqué con droga. Fui uno de los peores drogadictos y alcohólicos que pudo haber existido. Intenté asesinar a mis padres, intenté asesinar a mi esposa, intenté asesinar a mis hijos. Pero déjeme decirle que ya Dios tenía un plan para mi vida. Ya Dios había puesto en una hoja especial mi nombre, donde Él me iba a rescatar. Como no pude seguir sirviéndole a Satanás, porque había cometido errores grandes, empezó nuevamente a dejarme sin dinero y sin nada. Entonces me contrataron para venir a Veracruz a hacer 2 últimos trabajos. Uno, asesinar a Felipe Lagunes, sobrino del exgobernador Agustín Acosta Lagunes. Y el otro, matar a Cirilo Vázquez. Uno murió, el otro está vivo. Cuando yo me fui a la Ciudad de México para irme a los Estados Unidos, allí en el aeropuerto de México, fui tomado preso y llevado a la cárcel. Se me juntaron varios delitos por los cuales había un proceso. Se me juntaron 7 delitos, de los cuales cuando llegó la sentencia por cada delito eran 38 años por cada delito. Pero a Dios no fue imposible para Él sacarme de la cárcel y quitarme esa sentencia, porque al poco tiempo yo salí de la cárcel y yo decía, ¿cómo es posible que después de haber estado en la cárcel, de haberme sentenciado, yo salga libre en menos que canta un gallo? Yo no lo comprendía. Mi esposa clamaba a Jesús constantemente, porque déjeme decirle que yo ya me había casado con mi esposa. Mi esposa, de origen judío, clamaba a Dios. Yo golpeaba a mi esposa constantemente cuando ella me hablaba de Jesús. Ella no soportaba ver que yo me drogara, que yo me alcoholizara. Ella clamaba a Cristo. Mi hija Tabita, la más pequeña de mis hijas, yo intenté asesinarla. Pero cuando mi esposa gritó, ¡Jesucristo, ven!, la mano de Dios tomó mi mano para no poder asesinar a mi hija. Y mi esposa, cada vez que era golpeada, se quitaba la sangre del rostro, y su mamá le decía, los vecinos le decían, métalo a la cárcel, déjelo, mátelo. Pero ella decía, no, yo sé que hay un Cristo que vive, yo sé que hay un Dios que está en lo alto del cielo y que Él lo va a cambiar. Y ella constantemente decía, Señor, rescata a mi marido, rescátalo de donde está. Cuando salí de Almoloya de Juárez, fue algo para mí impresionante, porque a mí se me quitó cierta cantidad de dinero para salir de allí. Se me quitó una cuenta bancaria de $1,000 millones en dólares, 4 residencias valuadas en $50 millones, 320 vehículos,
220 toneladas de cocaína y 210 toneladas de armamento. Y todo ese dinero quedó en el gobierno, con el procurador, porque él fue el que me propuso la libertad si yo le entregara todo. Lo más grandioso que me pasó en la cárcel fue que cuando llegué, ya Dios me tenía preparado algo especial. Cuando yo llegué a la cárcel, arriba de un poste hay una bocina donde dicen y gritan que va entrando fulano, que va entrando mengano a la cárcel. A mí me apodaban el diablo. Entonces el de la bocina gritó, va entrando el diablo a la cárcel. Y cuando entré a la primera puerta de la Almoloya de Juárez, se me acercó un enanito, un hombre de 1,20 de estatura. Y con una sonrisa en los labios me dice, ¿tú eres el diablo? Le digo, sí, yo soy. Y me dijo, déjame decirte que Cristo te ama. Y yo decía, ¿cómo es posible que hasta dentro de la cárcel hayan aleluyas? Y le dije, quítate de aquí, enano. Ese hombre se convirtió en mi sombra dentro de la cárcel. Cuando iba al baño, él me tocaba la puerta y me decía, ¿estás ahí? Yo le decía, sí, estoy aquí, Cristo te ama. Íbamos al comedor y allá en el comedor me decía, Cristo te ama. Me seguía por toda la cárcel diciéndome que Cristo me amaba. Una ocasión se me guindó de mi camisa y que me la rompe. Yo me enojé tanto y lo agarré del cuello de la camisa y como estaba chiquitito y no pesaba, lo levanté y lo puse arriba de un muro y le dije, te vas a morir. Y este hombre dijo, no me importa, pero déjame decirte que Cristo te ama. Un hombre ferviente, un hombre necio, un hombre que constantemente me decía que Cristo me amaba. Hermano y amigo, hermano que me escucha, a usted nada más le cierran la puerta de una casa y deja de ir. Sea usted necio, sea usted ferviente, clame a Cristo primero y vaya y evangelice. Si le cierran la puerta, vuelva a tocarla. Si le vuelven a cerrar, vuelva a tocarla. Pero la tercera vez que usted toque, tóquele en el nombre de Jesús y esa puerta no se cerrará. Oh, gloria a Dios. Y llegó la libertad. Y salí de Almoloya de Juárez. Y todavía cuando salí de la cárcel, yo salí con algo dentro de mí, el vicio de la droga y el alcohol. Allá cometí mi último asalto. Todavía. Y puse un negocio de camisas en el barrio de Tepito. Yo vendía camisas. Después de vender toneladas y toneladas de droga, vendía yo camisas. Y llegaban y me preguntaban, ¿cuánto vale esa camisa? Le decía yo, esa camisa te vale 500 pesos. Y me la compraban. Y me decían los amigos, oye, esa camisa está muy cara, eres un ratero, estás robando. Déjeme decirle que yo le hacía doble cuello a la camisa. Y allí iban las grapas de cocaína. Hasta que la federal se dio cuenta y me quitó el negocio de las camisas. Pues me puse a vender vestidos. Y empezaba yo a vender vestidos, cosa curiosa, pero los que me compraban los vestidos eran hombres. Y la gente se preguntaba, bueno, ¿y por qué los hombres compran esos vestidos? Hasta que una ocasión llegó una mujer a comprarme un vestido y la policía la siguió. Le quitaron el vestido que había comprado, lo rompieron y dentro del dobladillo del vestido iba la grapa de cocaína. Entonces allí se acabó todo el negocio, porque yo no había oportunidad de vender. Pero la droga se había apoderado de mi vida y el alcohol se había apoderado de mi vida. Yo deambulaba por las calles. Mi esposa constantemente decía, Señor, rescátalo. Señor, sálvalo. Señor, levántalo de ahí donde está. Y de la Ciudad de México nos trasladamos a la ciudad de Córdoba, Veracruz. Y allí empezó una vida tremenda, una vida infernal. ¿Por qué? Porque yo me convertí en un T por 8. Después de haber tenido tanto dinero, mi vida estaba en la basura, a donde el diablo quería que estuviera. Allí yo me reía de los aleluyas. Yo le decía a mi esposa, si tu Cristo existe, que baje, que me vea, que me hable, lo quiero ver. Eso es mentira, decía yo. Cristo está muerto. Cristo se engusanó. Los apóstoles lo sacaron de su tumba y lo escondieron para que la gente creyera que está vivo. Cristo está muerto. Pero qué gran mentira tenía dentro de mí, porque déjeme decirle que Cristo vive.
que Cristo está vivo, Cristo es real, Cristo camina, Cristo habla, Cristo oye, Cristo toca. A Jesucristo no necesita andarlo cargando de un lado para otro, porque Él, al contrario, camina solo y lo carga a usted. No hay quien pueda cargarlo porque Él es la fortaleza. Yo retaba a Jesús estando drogado y alcoholizado y le gritaba: si eres el Hijo de Dios, baja de allí, te quiero ver ahorita. Y nunca bajaba. Y yo era por 8, me quedaba en la calle tirado, mi pantalón me lo quitaba cada 3 meses, andaba yo todo greñudo, todo piojoso. Y la gente me veía como un vómito de perro, me veía ahí. A la vuelta de donde yo te porocheaba estaba una iglesia cristiana, y los cristianos pasaban por ahí, y el pastor pasaba y le daba vuelta porque no quería ver a un alcohólico. Una ocasión yo me levanté y le dije al pastor de esa iglesia: oye, brother, dame un peso para tomarme un trago. Grande fue mi sorpresa que este hombre me insultó. Y yo dije: ¿cómo es posible que ellos predican a un disque Dios vivo y mira lo que son? Son groseros, no quieren a uno. Y yo amenacé al pastor y le dije: el domingo que viene que tú me la vas a pagar. Y el domingo siguiente pasó el pastor y le pedí un peso. No me lo quiso dar y le arrebaté el portafolio y arranqué a correr. El pastor no me siguió porque pensaba que lo iba yo a apuñalear. Allá, en una esquina, abrí el portafolio, encontré una Biblia grande que la vendía en 60 pesos. Encontré una bolsita con 300 pesos. Tenía yo 360 pesos, casi para tomar todo un año, porque el por 8 con un peso de aguardiente todo el día la pasa borracho. Pero no había tranquilidad en mi vida. Yo gozaba de la droga y del alcohol, pero no había paz en mi corazón. Mi familia, mi esposa, tenía que trabajar, que lavar, que lavar trastes para llevarle de comer a mis hijos. Pero su ruego llegó a los oídos de Dios. Y fue entonces cuando Dios tomó mi vida. El 23 de agosto de 1998 se cumplió el reto que yo le había hecho a Jesús. Estábamos en un cuarto, varios drogadictos. Ya nos habíamos acabado algunos litros de aguardiente y algunos gramos de marihuana, cuando la puerta de ese cuarto dio un golpe tremendo y se abrió. Yo volteé a ver hacia la puerta. Mis amigos seguían platicando y seguían riendo y seguían tomando, y yo mi mirada la tenía fija en esa puerta. Y en esa puerta apareció una luz dorada con unas letras hermosas que decía: salvación y vida eterna. Cuando yo me tallé los ojos para ver mejor, seguía viendo ese redondel de esa luz. Y yo decía: estoy bien marihuano, estoy viendo visiones. Pero hasta ahí no comprendía que no eran visiones las que yo veía. Cuando de repente de esa luz brotaron 2 hermosas manos. En cada mano se dejaba ver un orificio, y en cada orificio una gota de sangre. Oh, gloria a Dios, aleluya. Después se dejó ver una túnica blanca hasta el suelo, y a media túnica un cinturón de oro que decía Alfa y Omega. Al finalizar la túnica estaban 2 hermosos pies, y en cada pie un orificio, y en cada orificio una gota de sangre. Cuando alcé mi rostro, me encontré con el rostro más perfecto que en el mundo haya visto, que ningún joyero, ningún pintor, ningún ebanista, ningún carpintero, ningún fotógrafo puede realizar.
Pero lo que más me impresionó fue que cuando vi ese rostro de mi cuerpo brotaban miles y miles de demonios. Horripilantes figuras brotaban de mi cuerpo y mi cuerpo empezó a temblar. Déjeme decirle que con esa presencia que yo veía enfrente de mí, mi cuerpo se estaba liberando y descongestionando. Se me quedó mirando con una sonrisa y me extendió la mano a como lo hace un rey. Dio un paso hacia adelante y con esa sonrisa me dijo de esta forma: yo soy Jesucristo, y tú, mi hijo el más querido, mi hijo el más deseado, mi hijo el más buscado. Deja eso, levántate y ven en pos de mí. Y yo me levanté como un resorte y le seguí hasta la calle. Pero por primera vez después de 18 años, mis ojos derramaron una lágrima. Mi corazón se sentía triste porque ya no volví a ver a Jesús en la calle. Por primera vez mis labios decían una palabra: Señor Jesús, ¿en dónde estás? Después de 18 años, mis labios pronunciaban el nombre de Jesús. Lo busqué desesperadamente hasta que volteé hacia el cielo y lo vi sentado en su trono de oro, diciéndome: dile a mi pueblo que pronto vengo. Regresé a mi casa y busqué a mi esposa. Me reuní con mi familia y empezamos a servirle a Dios. Empezamos a asistir a una iglesita pequeña. Y de ahí el Señor me tomó y me habló y me dijo: yo te saqué del mundo para que des testimonio de lo que yo he hecho en tu vida. Yo te saqué del mundo para que prediques mi palabra. Levántate, ve y predica que yo soy Jehová tu Dios, que te sostiene en su mano. Y es así que empecé a predicar. Pero vinieron los problemas, las tentaciones y las luchas constantemente. Y constantemente ayunábamos y orábamos mi esposa y yo y le decíamos: Señor, no permitas que el diablo nos saque. El diablo se nos presentaba y decía: los voy a destruir porque me han dado la espalda. Pero yo le decía: no, tú no tienes potestad sobre mi vida, tú no tienes ningún derecho, porque ahora yo soy comprado con la sangre de Cristo y Cristo me reventó de las cadenas. Y el diablo huía con la sola presencia de Jesús, porque Jesús se manifestaba en cada momento. Al poco tiempo, mi esposa fue llevada al infierno 3 ocasiones. Y a mí, el Señor me llevó 2 ocasiones a la puerta del cielo.